Saludo cariñoso para todos ustedes, mis amados hermanos, tanto de la congregación local como de aquellos hermanos que el Espíritu Santo pone en conexión con nosotros por los diferentes medios que usamos. Es un privilegio para mí compartir la palabra del Señor en esta ocasión. Y al iniciar la presentación de esta predicación, lo hago con algún grado de preocupación. En primer lugar, porque no tenga la habilidad, la capacidad de presentar las verdades de esta predicación en la manera más apropiada que se pueda hacer. Y por otro lado, tengo preocupación porque ustedes, por algunas razones, no logren captar, recibir el centro, el mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Pero tengo la esperanza de que seremos ayudados por el Espíritu Santo porque de eso dependerá nuestra edificación. Amén. Los expertos, así inicio la predicación de hoy. Los expertos en gramática y en ciencias de la educación tienen criterios que especialmente en el ámbito evangélico no tienen respaldo bíblico y por lo tanto no son tan correctos que se digan. Por ejemplo, en educación se dice que no es correcto usar el vocablo no. No es correcto usar el vocablo no, especialmente con los niños pequeños, porque se pueden traumar, así lo dicen, por sus implicaciones negativas. Sin embargo, la Biblia usa este vocablo repetidas veces porque es la forma más sencilla y práctica de advertir lo que no se debe de hacer, y esa palabra le encontrará, ese vocablo lo encontrará por todos lados. No matarás, y se encuentra por todos lados de la palabra de Dios. De la misma manera, se dice que es incorrecto hacer comparaciones o compararnos. No creen que sea correcto, porque dicha práctica revela complejo de inferioridad e inseguridad y al mismo tiempo envidia por lo que otros tienen, y de ahí que dicha práctica es incorrecta, así dicen los expertos. Pero por otro lado, la Biblia nos llama frecuentemente a hacer comparaciones y parece ser que dichas comparaciones producen resultados edificantes. La Biblia nos llama a hacer comparaciones, a compararnos, y la palabra de Dios, el mensaje de hoy, tratará sobre eso. En la predicación de hoy voy a tratar ese asunto de las comparaciones bajo el tema una comparación que vale la pena hacer. Una comparación que vale la pena hacer. Por favor, una vez más, repitámoslo. Una comparación que vale la pena hacer. Yo diría que más que vale la pena, es una comparación urgente y necesaria hacer. El tema de hoy, una comparación que vale la pena hacer. El versículo, fundamento de esta predicación es Romanos capítulo 8, versículo 18. Es un solo versículo. Romanos capítulo 8, versículo 18, que dice, Romanos 8, 18, que dice, por tanto, pues tengo por cierto, empiezo leyendo correcto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a repetir completamente el versículo y espero que ustedes lo hagan conmigo. Dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, vaya poniéndole cuidado, que en nosotros ha de manifestarse. Este es el versículo lema de la predicación de hoy. Es posible que hayan otras comparaciones, porque ahí en el versículo aparece una comparación. Es posible que hayan otras comparaciones que pueden ser edificantes para la vida evangélica, pero en esta predicación me voy a concretar a la comparación que acabamos de leer. En esta comparación vamos a colocar, por un lado,
las aflicciones del tiempo presente y las vamos a comparar con la gloria venidera. Permítame repetir esto. En esta predicación vamos a colocar por un lado las aflicciones del tiempo presente y las vamos a comparar con la gloria venidera, y de ahí que pareciera que esta comparación es edificante, instruye y lo lleva a uno a tomar decisiones adecuadas. Una explicación oportuna. Cuando fui guiado a este tema, mi primera impresión fue que sería un tema complaciente, porque trataría de una actitud o de un sentimiento muy común entre los seres humanos, incluyendo los evangélicos, grupo humano que a mí me interesa mucho y que deseo agradar. Yo les he dicho que tengo problemas porque casi yo siempre soy un predicador que confronto, que exijo, que reto, pero allá en el fondo mi gran deseo es ser agradable. Eso es lo que uno quiere como predicador. ¿Quién no tiene aflicciones si al hablar entre nosotros entramos como en competencia de quién tiene más aflicciones? No sé si usted se ha fijado que cuando dos creyentes se encuentran y platican, hablan más de sus aflicciones que de sus bendiciones. Así que por eso yo creí que este tema pudiera ser complaciente. Y yo pensé que ustedes se sentirían identificados y complacidos al hablarles de lo que nosotros pensamos que tenemos en abundancia, como son las aflicciones. Y yo dije, mis hermanos van a estar contentos en que yo hable de esas aflicciones abundantes que nosotros decimos que tenemos. Sin embargo, al ir profundizando sobre lo que dice el versículo, se va comprendiendo que las aflicciones, cuantas y cualquiera que éstas sean, no son comparables con la gloria venidera. Lo primero, que esas aflicciones no son comparables con la gloria venidera. Pero cuando leí varias veces el versículo y traté de comprender el mensaje que contiene, me di cuenta que la predicación no sería tan complaciente, porque trata de aspectos que no son los que nosotros estamos pensando, porque nosotros estamos pensando en un tipo de aflicciones y un tipo de gloria, y lo que dice el versículo no es lo que nosotros realmente estamos pensando. Contenido resumido de esta predicación. Esta parte hay que ponerle toda la atención, porque voy a en esta parte resumir, aunque después comentar, voy a resumir el contenido de esta predicación. Esta predicación puntual y exclusivamente tratará de dos partes. Esta predicación puntual y exclusivamente tratará de dos partes. Por un lado estarán las aflicciones del tiempo presente, y por el otro estará la gloria venidera, y la sabiduría está en comparar ambos aspectos para ver y saber, en primer lugar, cuáles son esas aflicciones presentes y cuál es la gloria venidera que se ha de manifestar, y así hacer la comparación entre ambas y poder tomar la decisión o las decisiones y determinaciones que pueden hacer la diferencia. Comparando estas cosas podemos tomar la determinación y decisión que pueden hacer la diferencia. Voy a repetir esta parte porque es el centro de la predicación. La voy a repetir. En esta predicación vamos a hacer una comparación entre las aflicciones del tiempo presente versus la gloria venidera que se ha de manifestar. Lo voy a repetir. En esta predicación vamos a hacer una comparación entre las aflicciones del tiempo presente versus la gloria venidera que se ha de manifestar. Pero los aspectos más interesantes son: ¿cuáles son esas aflicciones presentes y qué es esa gloria venidera que se ha de manifestar? Comprender esto, eso es lo más interesante en esta predicación. ¿Cuáles son esas aflicciones y cuál es esa gloria? La complicación de esta predicación radica en que la comprensión de los aspectos antes citados, aflicciones y gloria, no están visibles en el versículo leído, sino que tenemos que valernos de otros principios
para comprender cuáles son esas aflicciones y cuál es esa gloria venidera que se ha de manifestar. Y ahí es donde yo dije que tenía la dificultad de no saber si tengo la habilidad de poder compartir estos aspectos en la manera más correcta y apropiada. Aspectos generales del versículo. Debemos de tener en mente el versículo y hoy vamos a hablar de aspectos generales de ese versículo. Yo esperaría que todos, o cuando menos la mayoría, aceptemos que tenemos deficiencia en leer la Biblia correctamente. Somos deficientes en leer la Biblia correctamente, por algunas razones. Y una de ellas puede venir de Satanás. Nosotros, al leer la Biblia, y note que me incluyo yo, al leer la Biblia, solamente leemos lo que nos interesa o nos conviene y no todo el texto como debería de ser. Es una de nuestras deficiencias. Como muestra, le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros vamos a orar por un enfermo y nos queremos apoyar en la Biblia, con frecuencia vamos a Santiago capítulo 5 versículos 15 y 16. Casi todo hermano que quiere usar, bueno, la mayoría no usan Biblia y empiezan a hablar cosas que ellos están pensando y no son Biblia, pero los bíblicos usamos Santiago 5, 15 al 16, que dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y dice el 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Y sigue diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. Esa cita la leemos con alguna frecuencia. Según este versículo, ¿cuál es la oración que puede sanar a un enfermo? ¿Cuál es la oración que responde el Señor y puede sanar a un enfermo? Es la oración del justo, pero a esa parte no le damos importancia. Y lo mismo, no le damos importancia a otros aspectos puntuales que hay en el versículo y solo le damos importancia, hermano, usted se va a levantar sin saber que eso sea lo correcto en determinado momento. Es en ese sentido que en esta parte de la predicación quiero que veamos algunos aspectos generales del versículo, así lo dije en este apartado, fundamento de esta predicación, el versículo que tomé como versículo lema o central de esta predicación. En primer lugar, cuando Pablo nos está pidiendo que comparemos las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera, está hablando de una comparación que él ya se había hecho y que seguramente le había dado eficaz resultado. Él está hablando de algo que le constaba a él. Por eso dice: pues tengo por cierto, lo cual quiere decir doy fe. A mí me consta lo que les voy a decir. Es interesante esta parte. Estoy haciendo todavía consideraciones generales del versículo. Qué importante y qué diferente es cuando nosotros recomendamos lo que ya experimentamos. Hemos experimentado, lo cual en la mayoría de casos no es así. Nosotros generalmente recomendamos lo que nosotros no hemos experimentado y esta sería una parte que también debemos de corregir. En la mayoría de casos no es así. Nosotros hablamos y recomendamos lo que nosotros no hemos experimentado. Ore, alguien esté en una aflicción, tenga paciencia, pero esas cosas nosotros no las hemos experimentado. En segundo lugar, y analizando aspectos generales del versículo, encontramos la diferencia de tener convicciones sólidas de lo que tenemos, de lo que creemos. Convicciones sólidas de lo que creemos, lo cual también es otra deficiencia del pueblo de Dios, cuando menos en su mayoría. Cuando Pablo está hablando de la gloria venidera, habla con una gran seguridad que da la sensación que ya la está disfrutando, lo cual no es cierto. Pero él habla con una seguridad que es producto de sus convicciones. Él las dice como que ya era cierto, pero esas cosas no. Él dice, se han de manifestar, esa gloria se ha de manifestar en los tiempos venideros. Al otro día, una persona me hizo una pregunta a quemarropa, así de frente, que me hizo pensar. Estoy hablando de esas convicciones sólidas que deben de haber. La persona me preguntó, ¿usted cree que es salvo?
y como era quemarropa, yo no hallaba qué hacer, y después de un momento de reflexión contesté: fíjate que sí, a pesar de estar viviendo en esta carne, en esta materia, creo que sí, creo que hay evidencia de que voy para el reino de los cielos. En tercer lugar, y analizando aspectos generales del versículo, debemos de aceptar desde ya que cuando se habla de la gloria venidera que se ha de manifestar, se está hablando de algo que todavía no había sucedido. Eso lo mencioné. Ni ha sucedido todavía, sino que hasta este momento, sin que hasta este momento sepamos qué es esa gloria. No sabemos cuál es esa gloria, y por eso estoy diciendo que no ha sucedido. No ha sucedido, eso es lo que entendemos, y lo vamos a ir entendiendo más según el curso o el transcurso de la predicación. Cuando ya tenemos conocimiento general sobre este versículo, ya podemos entrar a la comparación de la que ya venimos hablando, la comparación que ya venimos hablando. Antes de hacer las comparaciones que ya acabo de mencionar, dos principios sobre interpretación bíblica. Antes, que nos sirva como base, dos reglas o principios sobre la interpretación bíblica. La ciencia que trata sobre la interpretación del texto bíblico se llama hermenéutica, y en esta hay dos reglas o principios fundamentales que tienen que ver con esta predicación. Hay más reglas, pero para esta predicación yo voy a usar o estoy citando dos de esas reglas. Una de esas reglas dice que la Biblia, ese libro bendito, se interpreta o se explica por sí misma, lo cual indica que si uno necesita alguna explicación de alguna parte de la Biblia que no ha podido entender, y qué será esto, debe de ir a la misma Biblia y allí encontrará la explicación que busca, porque este es el libro que se interpreta y se explica por sí mismo. La otra regla que tiene que ver con esta predicación es la regla de los contextos, es la regla de los contextos. Déjeme tomar un poquito de agua. Lo cual quiere decir que si uno necesita alguna explicación, algo que no entendió de alguna parte de la Biblia, lo que tiene que hacer, lo cual quiere decir que debe de ir a los contextos, es decir, debe de ir a la parte anterior y posterior de esa parte que uno no entiende, de la parte en cuestión, y seguramente ahí encontrará la explicación que necesita. Permítame repetir esto para aclararlo. Estoy diciendo que vamos a ir a la regla de los contextos, lo cual quiere decir que si uno leyendo algo no entiende esa parte, debe de ir a la parte superior, la parte de arriba, la parte de abajo del versículo que está leyendo, y seguramente ahí encontrará la explicación que estaba buscando. ¿Y para qué estoy mencionando esto? ¿Para qué digo esto? No es una clase de hermenéutica, sino que tengo un propósito al mencionar esto. ¿Para qué lo estoy haciendo? Porque eso es lo que vamos a hacer con el versículo leído, con el versículo lema, para comprender los aspectos que estamos considerando, porque los cuales son las aflicciones presentes y la gloria venidera, y no están explicados ahí. Si yo le preguntara en este momento, y lo hice antes de entrar aquí, ¿cuáles son las aflicciones que dice este versículo? No creo que me diga lo correcto. O ¿cuál es la gloria venidera? Tampoco me diría lo correcto. Por eso vamos a tener que valernos de estas herramientas que nos ayuden a interpretar correctamente esta parte. Y vamos a hacer eso porque no es tan fácil comprender cuáles son esas aflicciones presentes. No están claras, lo acabo de decir, y por eso vamos a tener que valernos de estas herramientas. No están tan claras estas herramientas porque no son todas las aflicciones, ya que los seres humanos tenemos tantas aflicciones y muchas de ellas no pueden ser comparadas con la gloria venidera. Así que esa cantidad de aflicciones no son comparables con la gloria venidera. Por ejemplo, las aflicciones por las enfermedades no caen en esta especificación.
Porque todo mundo se enferma y las enfermedades son parte de la naturaleza caída y del deterioro mismo de la materia. Uno no puede, la vejez es una ley de la vida y allí hay que sufrirla. Las aflicciones de la vejez y sus normales consecuencias no caen en esta especificación, porque todo mundo envejece y sufre las consecuencias de esta. De la misma manera, las aflicciones del estudio y del trabajo no caen en estas especificaciones, porque el estudio y el trabajo son parte de la responsabilidad humana. Por eso no caen esas aflicciones, no caen en esta especificación. De la misma manera, la gloria venidera. Hoy dejamos a las aflicciones por un lado y vamos a hablar de la gloria venidera. De la misma manera, la gloria venidera no se puede referir a las calles de oro, que era lo que ustedes estaban pensando, y demás acontecimientos que sucederán allá en el cielo, porque esa gloria venidera se tiene que suceder aquí en la tierra, porque el versículo dice que se han de manifestar en nosotros y tiene que ser aquí en la tierra. ¿Y cómo saber a qué aflicciones se refiere este versículo y qué es la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros? ¿Cómo saber? Eso es lo que trataremos de comprender observando las reglas de los contextos que recomienda la hermenéutica. Empecemos por comprender lo que significa la gloria venidera. Aunque en el versículo aparecen las aflicciones primero, a la hora de ordenar mis notas pensé que convenía mejor empezar a hablar de la gloria venidera. Empecemos por comprender lo que significa la gloria venidera. ¿A qué se refiere esto? ¿O qué es la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros? Así dice Pablo, en nosotros. ¿A qué se refiere esto? Lo más seguro es que aquí el vocablo gloria no se refiere a un lugar o estado allá en el cielo, es lo más seguro, sino que se refiere a un sentimiento y a una condición que será el resultado de un acontecimiento que sucederá, valga alguna redundancia, aquí en la tierra, y que será tan excelso, esa palabra es importante, que será tan excelso que se le da el calificativo de gloria. Será tan excelso, será aquí en la tierra que se le da el calificativo de gloria. Es un asunto, en asuntos espirituales, la gloria es sinónimo de felicidad plena e inefable. Inefable, este vocablo inefable significa que no puede ser dicho o explicado o descrito con palabras. A eso se le da el significado o la aplicación de gloria. No es del cielo, sino que acontecimientos que no se pueden explicar así con palabras. Pero el asunto es, ¿qué es o qué será lo que produce ese sentimiento de gloria y felicidad plena? ¿Qué será lo que produce ese sentimiento y esa realidad de gloria plena, felicidad plena? Veamos las reglas de los contextos para lograr entender qué es esa gloria venidera que se ha de manifestar. Para empezar, miren lo que dice el versículo 19, solo un versículo después del versículo base de esta predicación. El versículo base es el 18 y hoy, buscando cuál es esa gloria, vamos a los contextos y allí nomás acerquémonos al versículo 19. El versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso dice el versículo 19, lo cual quiere decir que toda la creación en la que bien puede estar incluida la parte angelical, cuando estamos hablando de toda la creación, puede estar incluida la parte angelical. Así lo pienso yo, y dice que toda la creación, y yo incluyo la parte angelical, tiene un anhelo ardiente por ver esa gloria, ese estado que se ha de manifestar en los hijos de Dios. Pero ¿qué es esa gloria que no puede compararse con las aflicciones del tiempo presente? ¿Qué es esa gloria?
El versículo 21, estamos leyendo los contextos para llegar al punto de comprender cuál es esa gloria. El versículo 21, otro contexto, ya no usa el vocablo gloria, sino que gloriosa, para ir corriendo el velo y dejar al descubierto cuál es esa gloria que se ha de manifestar. Y al respecto, el versículo dice, la cual será la libertad. Esta parte la vamos a leer despacito. La cual será la parte de la libertad de corrupción a la libertad gloriosa. Lo repito, la cual será la libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. Va como descubriéndose el velo, cuál es esa gloria que se ha de manifestar. Finalmente, el versículo 23, otro contexto más, deja al descubierto que la gloria que se ha de manifestar y que no se puede comparar con las aflicciones presentes es la redención del cuerpo, es la redención del cuerpo de la corrupción natural y espiritual que está en el cuerpo. El cuerpo es de materia, y no solo estoy hablando de la materia del cuerpo, sino cuando hablo de corrupción, sino que estoy hablando de todos los males que hay en el ser humano que nos llevan al mal. Y por eso lo voy a decir más después. Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces estoy diciendo que la explicación, esa gloria es la liberación de la corrupción natural y espiritual que está en el cuerpo. ¿Sabe lo que significa la redención del cuerpo? Lo que significa la redención del cuerpo. Por causa del pecado, el cuerpo humano es corrupto, es decir, se corrompe. Solo hablando de la parte física, todo ser humano tiene una naturaleza corruptible, lo cual sigue con el ser humano, esa parte corruptible en el ser humano, aún después de la conversión. Y escuche bien lo que digo, y aún a pesar de ser templo del Espíritu Santo, el cuerpo sigue siendo corruptible, a pesar de que hemos nacido de nuevo, y a pesar de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay una naturaleza corrupta, hay una naturaleza pecadora, hay una tendencia al mal, la cual nos aflige, nos lleva a la destrucción aquí en la tierra. Pero llegará el momento, llegará el acontecimiento glorioso en el cual el cuerpo corruptible será cambiado por un cuerpo incorruptible y vestido de gloria. Llegará el momento cuando el cuerpo, este cuerpo mío, si me mantengo firme en los caminos del Señor, llegará un momento en que este cuerpo será cambiado por un cuerpo incorruptible, vestido de gloria. En conclusión, la gloria venidera que se manifestará en nosotros, y esta palabra nosotros, Pablo la usaba por sus convicciones, y que no se puede comparar con las aflicciones presentes, es vencer la muerte, es recibir una nueva naturaleza incorruptible y angelical. Primera Corintios capítulo 15, versículos 40 al 44, estamos aquí usando palabra de Dios, por supuesto. Primera Corintios 15, 40 al 44 dice: y hay un cuerpo celestial, siga oyendo conmigo, y hay un cuerpo celestial y un cuerpo y cuerpos terrenales, pero y usa la palabra gloria, una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Usa la palabra de la gloria, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y ahí hay una comparación. Ahora viene la otra comparación. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción. El cuerpo que se entierra es un cuerpo corrupto, se va a corromper rápidamente, y solo estoy hablando de la parte física, natural, de la materia, pero resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, y usa la palabra gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Vamos a leer también 1 Corintios 15, 51, 55. He aquí
os digo un misterio, cosas que no tienen una fácil explicación. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, todo mundo entrará en ese estado de gloria. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, muertos y vivos. Los muertos un nuevo cuerpo, los vivos transformados se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y cuándo será este momento cuando los verdaderos creyentes serán envueltos en gloria, en la gloria de una nueva naturaleza idéntica a la del Señor Jesucristo? Ese es el estado de gloria, pero estoy explicando ahora cuándo será. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 17. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por supuesto que el gran pero es que estamos hablando de la realidad de la vida evangélica. Aquí no participará todo el mundo, toda la gente que dice yo soy evangélico, no participará. Este es el pero. Ahí está esa gloria esperando, pero no será para toda la gente, no será para todos los creyentes. Esto no es un asunto de palabras. Nosotros con una gran facilidad, lo repito, nosotros con una gran facilidad decimos cuando alguien fallece, cuando alguien se muere, decimos: se nos adelantó el hermano, allá nos está esperando, sin saber a ciencia cierta a dónde nos está esperando, y nosotros sin saber a ciencia cierta para dónde vamos, porque la mayoría no sabemos para dónde vamos, pero uno con facilidad dice: vamos para... No estamos hablando de palabras, estamos hablando de hechos. Para participar en ese acontecimiento glorioso de recibir una naturaleza angelical parecida a la del Señor Jesucristo, tenemos que ser gente que vamos a entrar en la segunda parte y que nos dejará explicado. Pero el asunto es que esa es la gloria venidera, y realmente es la más gloriosa gloria, y no lo estoy diciendo con sentido, que no se puede comparar con las aflicciones de la vida presente. Hoy pasaremos a considerar las aflicciones de la vida presente, y nos vamos a llevar todavía a otra situación difícil. Hoy pasaremos a considerar, las aflicciones de la vida presente. Y una vez más nos llevaremos una sorpresa, será la palabra que estaba buscando, porque tal como lo dije al inicio de la predicación, lo más seguro es que las aflicciones del versículo lema no son las que nosotros pensamos, ¿Por qué cosas o cuáles son las cosas por las que nosotros estamos afligidos? ¿Cuáles son? Contéstenme esta pregunta con honestidad. ¿Cuáles son las cosas por las que nosotros estamos afligidos? Repito, ¿cuáles son las cosas por las que nosotros estamos afligidos? De paso, ¿qué significa aflicción? Antes de explicarlo lo primero, veamos qué significa aflicción. Significa angustia, tristeza, pena, dolor, sufrimiento. ¿Y por qué cosas nosotros sentimos eso? Angustia, tristeza, pena, dolor, sufrimiento. ¿Por qué cosas sentimos esas aflicciones? ¿Por qué?
Porque no tenemos lo que quisiéramos tener, por eso es que tenemos esas aflicciones. Y porque no somos lo que quisiéramos ser, por eso es que estamos afligidos. Esas son nuestras aflicciones. Nosotros tenemos aflicciones por las cosas materiales y esas cosas no pueden ser comparadas con la gloria de recibir un cuerpo glorificado. No pueden ser comparadas esas aflicciones. Las aflicciones de nosotros las producen las enfermedades, la vejez, las arrugas, la gente, particularmente las mujeres, las canas, ese es un fantasma, el trabajo, la pobreza, los hijos y demás cosas que a nosotros nos afligen no aparecen en los contextos del versículo central de esta predicación. No encontrarán nada de eso, pero sí aparecen las aflicciones de uno que está preocupado y afligido por no estar apto para recibir la gloria que se ha de manifestar al final de los tiempos. Cuando uno examina, esa es la gloria, pero uno sabe que no está preparado para recibir esa gloria. Eso produce una enorme, una injustificada aflicción. Y para saber y conocer esas aflicciones tenemos que ir a la regla de los contextos para saber cuáles son esas aflicciones. Nosotros andamos tan mal que las cosas que nos tienen afligidos no son las que nos deberían tener afligidos. ¿Cuáles son esas aflicciones de las que Pablo habló o que habla Pablo? Según el contexto superior, vamos a leer la parte de arriba del versículo lema. Para San Pablo, su aflicción consistía en la batalla que libraba entre su espíritu y la carne. ¿Y cómo no iba a estar afligido si de eso dependía la gloria venidera? Por eso es que él estaba afligido por eso. Su aflicción presente consistía en que debía de vivir en el espíritu, para lo cual debía de dar ciertas evidencias de su realidad, porque esto no es solo de palabra. Yo vivo en el espíritu. ¿Qué demostraciones tiene o qué demostraciones tenemos para decir que eso es verdad? Yo pienso que si nosotros comprendiéramos lo que significa vivir en el Espíritu, no importaría, y sus aflicciones también estarían, no importaría, y sus implicaciones también estaríamos afligidos como lo tuvo él. Porque de eso dependería recibir la gloria venidera que solamente ha de manifestarse en los que han vivido en el Espíritu. ¿Y cómo no iba a estar afligido si para recibir la gloria venidera se tiene que vivir en el Espíritu? Y para vivir en el Espíritu se tiene que desechar las obras de la carne, la cual no es nada fácil por nuestra tendencia al mal. Dice el versículo 9, leyendo los contextos superiores hoy. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Uno puede decir, pero si las obras de la carne lo están destruyendo o mandando, no vive el Espíritu Santo en ese corazón. ¿Y cómo no iba a estar afligido si para recibir la gloria venidera se tiene que librar una batalla con uno mismo? Porque la carne no quiere sujetarse al Espíritu. El versículo 7, vamos con los contextos, dice: por cuanto los designios de la carne, lo que la carne quiere, lo que son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y esas eran las aflicciones de Pablo, por eso estaba afligido. Y esas aflicciones sí se pueden comparar con la gloria venidera. ¿Y cómo no iba a estar afligido si para recibir la gloria venidera se tiene que vivir pensando en las cosas del Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu? Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y aquí interrumpo, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿En qué pensamos nosotros? Pero sigue diciendo el versículo, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Y debemos de pensar en el Espíritu para poder merecer la gloria venidera. ¿Y cómo no iba a estar afligido si para recibir la gloria venidera se tiene que andar en el Espíritu y la carne no quiere andar en el Espíritu? Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. No podemos andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
¿Y cómo no iba a estar afligido si para recibir la gloria venidera se tiene que morir a la carne? Y la carne no quiere morir. Y no solo estoy hablando de la carne física, estoy hablando de la carnalidad que hay en nosotros. Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo no iba a estar afligido si para recibir la gloria venidera se tiene que ser guiado o dejarse guiar por el Espíritu? Y la carne no quiere ser guiada por el Espíritu. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Las aplicaciones presentes o las aflicciones presentes no son de comparar con la gloria venidera. Estoy llegando al final de esta predicación. Las aflicciones presentes no son de comparar con la gloria venidera, pero ya sabemos cuáles son esas aflicciones. Las aflicciones presentes de la batalla espiritual entre el espíritu y la carne no son comparables con la gloria venidera de recibir una nueva naturaleza incorruptible como la del Señor Jesucristo. Creo que nosotros no hemos estado valorando esa gloria venidera que se ha de manifestar exclusivamente en los salvos, en los salvos, porque será allí en los salvos. No hemos estado valorando esa gloria de recibir una nueva naturaleza, esa gloria de que eso que nos martiriza, esa tendencia al mal que hay en nosotros va a desaparecer, y pienso que no la hemos estado valorando. Por lo tanto, debemos de soportar las aflicciones presentes de nuestra batalla espiritual entre el espíritu y la carne, por la esperanza de recibir la gloria venidera. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra.